Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Hoy estamos con un domingo más de palabra, compartiendo aquí un tema que el Señor nos trae. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición. En 1637, en Holanda, los tulipanes se pusieron de moda. El precio por cada flor, por una única flor, llegó a pagarse hasta 6,000 florines, cuando en ese tiempo el salario promedio o medio oscilaba entre 200 y 400 florines. Entonces vino un grupo de inversionistas, ¿verdad?, de expertos, y empezaron a invertir en bulbos de tulipán. Y se conoció, se bautizó como el negocio del viento, porque compraban esos bulbos que aún ni siquiera habían existido, o sea, que no habían florecido. Y entonces ellos invertían en algo que se iba a dar en la próxima primavera. Por diferentes cambios climáticos y situaciones, nunca nacieron esos bulbos y Holanda cayó en una gran crisis. 1720, conocido como el Dorado Americano, los europeos, sin importar su clase social, ganaban dinero gracias a la compra de participaciones que se denominaban acciones, ¿verdad?, como hoy en día, pero eran de compañías, por ejemplo, el Mississippi Company, que estaba en París, o el South Sea Company, que estaba en Londres. Entonces estas empresas invertían en América y en Europa pues ellos emitían billetes, concedían créditos para comprar esas acciones, y pues todo era apoyado y avalado por el oro de la época. La realidad es que las inversiones del otro lado del Atlántico, aquí en América, pues no eran suficientes para ponerse a la altura de estos precios altos que manejaban de acciones, y pues la falta de confianza vino y provocó una gran crisis en Europa, ¿verdad? En 1830, ya pasándonos a este lado del mundo, empezó pues el tema del ferrocarril y pues vino a impresionar a todo el mundo, y múltiples empresarios comenzaron a crear empresas relacionadas con el ferrocarril, sin tener en cuenta todas esas grandes inversiones que habían que hacerse. Y pues como ellos apostaban y veían que los dividendos eran reales, pues no parecía haber ningún problema. Sin embargo, todos los proyectos que se presentaban y todas las acciones que se vendían resultaron no ser tan reales como esas provisiones que ellos habían hecho. Y entonces los valores se cayeron de una manera rotunda y comenzó a haber una falta de liquidez que provocó una crisis. En el martes negro de 1929, pues que es muy conocido como la Gran Depresión, el Dow Jones enriquecía a la gran parte de la población americana. La bolsa era considerada por mucho como un juego, en lo que no hacía falta conocer mucho para ganar. Entonces los bancos y miles de inversionistas venían e invertían comprando en empresas acciones que ni siquiera conocían las empresas, y sin pensar dos veces lo que estaban haciendo, pues llegaron a ganar en cierto momento pues bastante plata. Pero hasta que llegó este martes negro, donde se perdieron 10,000 millones de dólares, se desaparecieron. Y la actuación del gobierno para solucionar esta situación que se dio, pues llegó muy tarde. Entonces, como consecuencia, pues el país se vio sumido en esa gran depresión, por eso se conocía como The Big Depression, y poco después, pues arrastró a todo el mundo. En el 73 se dio la crisis petrolera. Estaba la guerra del Yom Kippur, donde se enfrentaba Israel contra Egipto y Siria, y los miembros pues, de las organizaciones de los países exportadores de petróleo utilizaron el petróleo como un arma contra los que estaban a favor de Israel. Entonces embargaron el crudo árabe y el precio siguió creciendo y la producción se estancó. Aunque pasó cierto tiempo, obviamente esto afectó a la mayoría de países que dependen del petróleo, ¿verdad? Que en ese momento pues no eran todos, pero sí eran muchos países en el mundo. Y pues hizo que la bolsa de Nueva York perdiera 97,000 millones de dólares y provocara una gran crisis. En el 87, en un llamado lunes negro, se dio una crisis mundial que apareció de forma repentina.
afectó la bolsa de Nueva York nuevamente, con una pérdida de 500.000 millones de dólares. Y en ese mismo mes cayeron 4 bolsas del mundo: Hong Kong, Australia, Inglaterra y Canadá. En el 97 se dio la gran crisis del sudeste asiático. Muchos inversores dejaron de confiar en la moneda que había funcionado en este conocido milagro económico asiático, donde se daban unas altas tasas de rendimiento en inversiones en países del Asia y que eran muy llamativas para la población, pero de repente pues empezaron a generar desconfianza y dejaron de invertir, y empezó la crisis en Tailandia, se extendió a las Filipinas, luego a Hong Kong, a Indonesia, a Malasia y agarró toda Asia, y provocó una gran crisis sin precedentes en esa zona. En el 99, en Argentina, pues ellos venían desde los 80s con varios problemas a nivel económico y social y político. Había una dictadura, venían de ese colapso económico, una inflación exagerada, la guerra contra las Malvinas, y la deuda siguió creciendo hasta los finales de los 90s, hasta que en el 99, debido también a la alta corrupción que había, pues tuvieron que caer en una gran recesión y los inversores dejaron de confiar en las empresas de Argentina y el gobierno decidió congelar las cuentas bancarias durante un año y se formaron revueltas y hubieron manifestaciones sociales, hicieron caer al gobierno en ese momento y se vieron sumidos en una gran crisis. En el 2001 se dio una burbuja conocida como las del .com. Gracias al internet empezaron a surgir muchísimas compañías, muchísimas empresas nuevas que eran .com, como las conocemos ahora, y se empezaron las empresas de prensa, de los medios de comunicación comenzaron a salir también en el ámbito digital y parecía que el futuro venía creciendo muchísimo y muchas empresas pues alcanzaron valores muy altos en la bolsa debido a esto. Y a pesar del aviso de que hubo un experto que se llamaba Alan Greenspan, los inversores siguieron comprando y al poco tiempo la NBC anunció el cierre de su página y así empezaron a cerrar muchas empresas más. Y entonces detrás de las .com no existía nada que las avalara, porque eran empresas digitales que en ese momento todavía no había una constitución como la que hay ahora. Y entonces se dio una caída en la bolsa nuevamente y un ataque después contra las Torres Gemelas hizo que de una vez se desplomara por completo la economía en Estados Unidos y provocaron una nueva crisis. Después, 7 años después, en el 2008, en Estados Unidos, ustedes saben, pues se dieron grandes bancarrotas de compañías grandísimas que provocaron una explosión, una burbuja inmobiliaria en todo el mundo, y aquí en Guatemala nos afectó también. Y la economía se resintió hasta finales del 2015, más o menos. Así que, ¿por qué les cuento todas estas cosas? Para que vean que no es esta la primera crisis que vivimos. Ya, las que les estoy mencionando son algunas, hay muchísimo más, si ustedes las buscan. Pero a lo que voy es que nuestros antepasados y muchos de nosotros, pues ya hemos experimentado muchas de esas crisis, muchas de estas situaciones económicas que nos golpean, donde pues varios aprendimos a apretarnos el cinturón, ¿verdad? Y a salir del problema, cambiar nuestro modo de vivir y de ver las cosas. Pero en la actualidad hay demasiadas personas que no saben cómo lidiar con esta pandemia que está generando una crisis económica a nivel mundial que no se había visto pues en estas proporciones que van a venir y que ya se están dando, y muchos están cayendo en la desesperación. Entonces, para entender por desesperación, yo me puse a buscar un par de definiciones para compartírselas, y una dice que es la pérdida total de la esperanza. Otra que encontré dice que es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad, de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr con éxito lo que uno se propone. Entonces, partiendo de estas definiciones, podemos determinar que la desesperación es una emoción contraria a la esperanza. Y se puede ver que también existe un grado de tristeza bastante alto, muy vívido de forma intensa, o sea que lo vivimos con mucho sentir, ¿verdad? Con mucho sentimiento, mucha fuerza.
cuando uno comienza a analizar un poquito sobre el tema de la desesperación, pues ve uno que existen otros estados emocionales vinculados con esto, ¿verdad? Como nos sentimos mal, nos sentimos cansados, observamos con rabia y negativismo las cosas en la vida, podemos darle cabida a la depresión y poder llegar a cosas tan graves como un suicidio, por ejemplo. Entonces, es habitual, como les decía, pues que muchas personas, cuando caemos en un tema de enfermedad o estamos pasando por una situación económica o financiera muy difícil, problemas de pareja también, yo no sé en qué problema estás ahorita viviendo, pero generalmente estas situaciones de enfermedad, estos problemas financieros, estos problemas conyugales serios, nos hacen replantearnos preguntas y decir, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Verdad? ¿Por qué no le pasa a alguien más? ¿Por qué tenía que venir a mi vida o a mi familia? Y no dejamos de preguntarnos los motivos por los que nos ha tocado vivir esta situación. Entonces, la desesperanza supone la negación de la posibilidad de disponer fuerzas y de tener esa seguridad necesaria para hacerle frente a estas cosas que vienen, que estamos viviendo y que van a venir en el futuro. Entonces, no sabemos cómo vamos a actuar con lo que viene por suceder, ¿verdad? Entonces, se nos acaban las fuerzas, se nos acaba la seguridad. Es un estado de ánimo también, como de actitud frente a la vida. Entonces, muchos ya no quieren pelear, muchos estamos iniciando este tema de crisis. Veníamos medio saliendo de las situaciones de crisis que nos han pegado y golpeado, que se han sido provocadas en otras partes del mundo, y ahora viene la pandemia y nos pega. Entonces muchos están desesperados, no saben qué hacer con sus negocios, no saben qué hacer ahorita con este encierro, no saben cómo van a hacer para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, como les digo, cuando una persona se siente desesperada, pues suele mostrar ansiedad, angustia, furia, hay un enojo, ¿verdad?, por las situaciones, y de alguna forma se puede llegar a un punto de llegar a perder el control. Y hoy en día, como les digo, pues muchas personas están sintiendo que no pueden seguir adelante, no saben cómo abordar estas situaciones que están pasando y que vienen, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos iniciando una situación. Muchos ya están cansados de luchar, muchos quizás ya venían cansados de estar luchando y ahora se suma una nueva carga. Y muchos no tienen ideas de cómo hacer para enfrentar esta situación, estas cosas que están pasando, y comienzan a experimentar toda clase de pensamientos negativos, nos llenamos de pesimismo, ya no tenemos ganas de hacer nada. Y entonces nuestra mente comienza a llenarse de estas cosas y empezamos incluso a creernos y a declarar que fuimos derrotados. Entonces aquí tenemos que tener un cuidado. Aquí le estamos dando una cabida muy grande al desánimo y a la desesperación. El desánimo está presente en la vida de todos, ¿verdad? Es normal. Frecuentemente estamos luchando contra cosas intensas, situaciones intensas, problemas, como les digo, esto de la pandemia vino a echarnos una carga encima que quizás muchos ya traíamos cosas atrás y ahora no sabemos cómo lidiar con más carga, ¿verdad? Quizás ya no damos. A muchos nos hemos propuesto lograr ciertas cosas y no logramos ese propósito. No sabemos cómo salir de los problemas que ya traíamos y ahora se vienen nuevos. Y entonces estamos experimentando muchas cosas que nos están cargando y nos están borrando los ánimos de positivismo. En estos momentos estamos viviendo mucha tensión y, como les digo, es normal sentir esa tensión, sentir pues por ratos de que ya no aguantamos más, no sabemos qué hacer. Pero lo que no es normal es que ese sentimiento se apodere todo el tiempo de nosotros, ¿verdad? Entonces, aunque no lo creamos, aunque no lo creas, el Señor nos puso en una posición de victoria y Él nos dio la autoridad sobre cualquier circunstancia. Romanos 8:28 dice, este es uno de los versículos que a mí más me gustan y más me tocan. Y dice, y sabemos para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces todos fuimos llamados a un propósito, todos tenemos un propósito. Ahora lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, que nos vaya guiando y mostrando cuál es el propósito. Porque todo lo que vamos a vivir nosotros, todo lo que vamos a experimentar, todo lo que ya hemos experimentado y todo lo que se viene por experimentar en el futuro, dice que cooperan para bien, o sea que tienen un propósito. Y más adelante, si seguimos leyendo en Romanos 8, del versículo 36 al 39, dice, miren, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso lo dijo el Señor. Porque estoy convencido, y eso lo dice Pablo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos aquí que tenemos que pasar por situaciones, tenemos que vivir cosas que quizás en nuestra mente no sean buenas, no sean bonitas, no sean agradables, porque estamos considerados como ovejas que van para el matadero, ¿verdad? Estamos siendo puestos a prueba en todo momento. Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos. Es algo que he venido leyendo y que he venido predicando en los últimos meses. Y no es casualidad, porque son palabras que pone el Señor. Y si vemos acá, dice, pues no estemos afanados por nada, ¿verdad? Porque mediante oración y súplica de acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y hay otro versículo poderoso que está en Filipenses 4, pero más adelante en el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en estos momentos, podemos y debemos ser de gran bendición para todas las personas que podamos en el mundo. No solo nuestra familia, ni nuestros amigos cercanos, sino que tenemos que salir al mundo a predicarle a la gente, a hablarle de Dios, llevar la palabra, porque estamos teniendo las últimas chances antes de que las cosas se vayan a poner peor. Y no estoy siendo pesimista, sino que está escrito en las palabras que las cosas van a ponerse más difíciles. En los últimos días, los corazones de los hombres se van a poner fríos, dice la palabra. Y yo lo he visto, que cada vez las personas son más frías para con las cosas que le pasan a otros, incluso con ellos mismos o su familia. Entonces, tenemos esa chance de que esta situación que nos vino a pasar, como he dicho en otras ocasiones, la pandemia tiene cosas buenas. Nos mostró a muchos de que unidos somos más fuertes, de que la iglesia no se detiene, no se va a detener, de que la iglesia comienza con nosotros, no es un templo donde tenemos que ir, o sea, Dios está en todo momento, en todo lugar con nosotros. Y nos mostró que tenemos que estar más unidos en familia, que tenemos chance de reestructurar muchas cosas que veníamos haciendo de una forma no adecuada. Entonces, la pandemia trae sus cosas buenas, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que el Señor lo está permitiendo para, aparte de ponernos a prueba, sacar lo mejor de nosotros, como yo lo he predicado otras veces. Cuando sientan que el desánimo, la desesperación, ¿verdad? Esa desesperanza viene y están a punto ustedes de rendirse, porque a veces, yo lo sé, lo he experimentado, sentimos que no podemos más con los problemas, con las cosas, con las situaciones. Miremos lo que dice siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nosotros podemos dominarnos a nosotros mismos. El mismo David decía en los Salmos, alma mía, sujétate, decía, porque nuestra alma a veces no se quiere sujetar. Entonces tenemos nosotros ese poder, porque dice que nuestro espíritu no es de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Muchas veces, como les digo, durante estas situaciones difíciles que ya hemos cruzado, que estamos cruzando y que vamos a cruzar, nos olvidamos de esa posición de ventaja que tenemos en Cristo, que los que no están en Cristo no la tienen. Entonces tenemos que voltear a ver la palabra de Dios y acercarnos, ver todo lo que el Señor nos dice. Él nos guía, Él dice que Él endereza nuestras veredas, que Él nos guía a donde tenemos que ir, que si me falta sabiduría yo se la pida, dice. O sea, si leemos la palabra, ahí nos está diciendo cómo hacer, cómo actuar ante las cosas. Entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que leer con detenimiento y vamos a ir descubriendo que si tenemos fe en el Señor, ya nosotros hemos vencido esa esclavitud y esa opresión porque estamos con el Señor y Él ya venció todas las cosas. Entonces, si nosotros ya vencimos al mundo, porque dice la palabra que nosotros somos más que vencedores en el Señor, entonces, ¿cómo vamos a podernos rendir ante estos pequeños problemas? Porque realmente estas cosas que incluso pueden verse o catalogarse como graves, son pequeñas comparadas con todo lo que el Señor hace y todo lo que el Señor es. Y que nosotros somos sus hijos, por amor y por misericordia. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, esta es solo una prueba más que tiene por objetivo hacernos más fuertes, sacar lo mejor de nosotros y acercarnos más al Señor. Es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para acercarnos al Señor. Dice la palabra que van a llegar un momento en el que nosotros vamos a clamar y no va a haber respuesta. Ahorita todavía el Señor está teniendo misericordia de nosotros. Así que el Señor, como les digo, nos ha dado la autoridad para dominar cualquier tormenta, así como Él lo hacía cuando estaba con nosotros en la tierra. Así que, mi amado, no desmayes, no desistas, no huyas de los problemas. Esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué. Josué 1:9 lo van a encontrar. Que de esta vamos a salir victoriosos. El Señor dice que ya nos dio la victoria, así que tenemos que seguir adelante. Eso no quiere decir de que nosotros no hagamos caso a lo que dicen las autoridades, de que nosotros no tengamos criterio y sabiduría para estarnos cuidando, quedarnos en la casa si nos es posible, ponernos la mascarilla, tomar las medidas de sanitización necesarias. O sea, eso es ser uno cauto, ¿verdad? Eso no es no tener fe, sino ser cauto. Así que, mis amados, no se rindan. Recuérdense que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que si tú no conoces al Señor, quiero aprovechar este espacio para decirte que el Señor te ama, que el Señor tiene cuidado de ti y Él solo está esperando que tú le abras el corazón porque Él te está tocando a tu puerta. Así que si no lo conoces, haz conmigo esta oración, repite estas pequeñas palabras, ¿verdad? Y el Señor, tú vas a abrir la puerta de tu corazón, el Señor va a entrar y va a estar contigo. Padre, Señor mío, Dios mío, te doy gracias por la vida, gracias por tu amor, por tu infinito poder, por tu misericordia, gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias por haber dado la vida por mí. Gracias porque yo no lo merecía y tú colgaste en esa cruz mis pecados y los de todos los demás en la tierra. Gracias, Padre. Yo te reconozco como el único, Señor, el único Padre, el único Señor de todos. Yo te pido que entres a mi corazón, Señor, y que, como dice tu palabra, me ayudes a ser una nueva criatura, porque cuando estamos contigo, nueva criatura somos. Yo prometo poner de mi parte, Señor, para ser mejor persona. Guíame, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo que me digan qué debo de hacer. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por haber puesto en este momento, haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y para todos los hermanos que ya conocieron al Señor, pero que por una u otra razón se alejaron, se distanciaron, es el momento de que regresemos con el Señor al camino. Como les digo,
no es meter miedo, sino es hablar la verdad. Y yo creo, según lo que he leído en la palabra, según las cosas que ahí están escritas, que estamos comenzando el inicio de dolores. Entonces eso quiere decir de que el Señor viene pronto, aunque muchos digan, yo lo vengo viendo de hace ratos, el Señor está más cerca de realmente de lo que ustedes creen. Así que es tiempo de regresar, ¿verdad? Como dice la canción, llévame al madero, Señor, regresemos a la cruz. Pídanle al Señor, oren, díganle, Señor, yo te conozco, reconozco que me equivoqué, que me aparté de ti, Señor, porque tú no te apartas, somos nosotros con el pecado los que nos alejamos de ti. Te pido, Señor, que me permitas regresar a ti, que tengamos una convivencia, una relación nueva, Señor. Gracias porque tú perdonas mis pecados. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor infinito, porque yo sé que tú eres todo y de ti viene todo, Señor. Así que gracias, Padre, y te pido que nuevamente te invito a que regreses a mi vida, Señor, y no me dejes que me vaya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y para todos los hermanos que siguen ahí luchando, persistiendo, les digo, sigamos, amados, sigamos luchando, seamos valientes, esforcémonos, como le dije a Josué, porque el Señor está con nosotros, las cosas van a mejorar, las cosas tienen fecha de caducidad y pues las pruebas lo que hacen es ponernos a prueba, valga la redundancia, probarnos. Y el Señor aquí lo que está viendo es de qué estamos hechos realmente, si damos la talla o no. Así que mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tomarse este espacio para escucharme, para compartir en familia. Sigamos luchando y buscando al Señor juntos. Y los espero el miércoles para una palabra más de sustentados, un sustento de la palabra a mitad de la semana. Ahí los veo en el canal por Facebook. Los martes, recuérdense que hacemos ayuno y oración. Mándenos sus peticiones de oración. Estamos orando todas las semanas y oramos ese día especialmente pues, por todas las que hemos recibido en la semana y las de ese día. Y los veo el próximo domingo con una palabra que nos dé y nos traiga el Señor. Así que mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por su tiempo.